Buenas tardes, Judith, Nicolás, que está afuera, un saludo especial, Alfonso, Luis Díaz, todos los compañeros que están acá. Sean bienvenidos ustedes a esta su sección Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y ciertamente hace unas semanas, o casi meses, tratamos nosotros el tema de lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional. Y hemos visto cómo a partir de esa fecha de septiembre hemos presenciado en la República Dominicana un sinnúmero de actos y de acciones tanto de las personas que defienden la sentencia del Tribunal Constitucional como de las personas que dicen que no, que la sentencia tiene violaciones de corte nacional e internacional de derechos humanos. En ese sentido vemos cómo en esta cumbre, y es lo que pone el tema en el tapete, ya tomando la sección, ¿verdad?, como habla Ney, lo que pone el tema en el tapete es precisamente este ataque que sufre el presidente a raíz de esos demás y otras personalidades del ámbito de América Latina, donde se cuestiona el tema de la decisión que ha tenido este tribunal. Y vamos a entender lo siguiente. Nosotros desde aquella ocasión, y vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que fue esa sección jurídica, tratamos el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 168-3, y veíamos que todo fue el resultado de un recurso de amparo que elevó Juliana Duguier-Pierre, donde en razón de ese amparo que le negaba a ella la ciudadanía, no obstante ella haber nacido en Yamasá. Esto obviamente elevó un recurso y ese recurso posteriormente dio como resultado que se declararan que todas las personas hijos de personas en tránsito ilegal desde el 1929 hasta ahora fueran desprovistos de nacionalidad. Y aquí hacemos una pausa. En ese momento nosotros criticábamos y lo mantenemos, el tema de que al momento del tribunal dictar esa decisión y referirse que hasta 1929 se estaba revocando o desnaturalizando o desnacionalizando a cada dominicano que por el hecho de nacer con base a la Constitución de 1966, que era la que otorgaba el jus solis ilimitado, porque la Constitución del 2010 establece claramente que hay jus solis limitado, y ese jus solis limitado está amparado en que toda persona que tenga un tránsito ilegal o que esté ilegal en el país no podrá ser nacional dominicano. Pero esa Constitución de 1966 dotaba del derecho a la nacionalidad. Y nosotros quisiéramos distinguir una cosa. Una cosa es la naturalización, que era lo que se refería el presidente, que se pretende implementar, naturalizar, y una cosa es la nacionalización o adquirir la nacionalidad. La naturalización es la persona que es extranjera, quiere venir al país, se radica en el país y quiere optar por la nacionalidad dominicana, se naturaliza dominicano, como hacemos los dominicanos cuando vamos a Estados Unidos. Duramos un tiempo, cumplimos unos requisitos, se establecen unos parámetros y normas, entonces nosotros adquirimos esa nacionalidad a través de la naturalización. Pero la adquisición de la nacionalidad siempre está vinculada al nacimiento, y el nacimiento desde dos enfoques: uno, dependiendo del origen de los padres, y dos, dependiendo del lugar donde se nace. Nuestro país se rige por los dos, ahora limitado, y como decíamos en 1966, desde 1966, por el jus solis ilimitado. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros, toda persona que nació durante ese trayecto, mientras la Constitución no reguló ese aspecto de la nacionalidad, entonces estábamos ante una persona nacida en el país. ¿Qué ocurre? Un choque que entiendo que entre algunas contradicciones vemos en el discurso de que nuestro país no ha sido sancionado. Ha sido sancionado en lo que fue la sentencia del caso Yanni Bosico en 2005, para citar un caso, donde por la negación del acta de nacimiento de esas jóvenes, hijas de haitianos ilegales, el país fue condenado por la Corte Interamericana.
Y esto tiene raíz precisamente en el argumento que estableció la Corte, que la condición de ilegalidad de los padres poco importa a los fines de los hijos. ¿Qué quiere esto decir? Un niño no tiene conciencia ni culpa de nacer de un padre X. No tiene culpa de nacer en un territorio X. Y, máxime, si somos Estado soberano, poco nos importa valorar una constitución foránea, o sea, de fuera, de otro país, cuando nosotros tenemos la nuestra, que sí establecía que todo nacido debía ser dominicano. Nosotros entendemos la postura, decíamos que en la sección jurídica de esa vez, que esta sentencia no podía analizarse, verse, valorarse como una cuestión de corte meramente jurídico, sino también con sus matices bastante o marcados hacia lo que es la política democrática, la política económica, la política, ¿por qué no?, migratoria, y que independientemente de estar regulado por la ley de migración, entre otras situaciones que sí establece el país, obviamente repercuten en lo que es nuestro ejercicio democrático nacional, donde todos nos vemos golpeados por cualquier decisión que atañe a este tipo de situaciones. O sea, cuando estamos hablando de que en lo jurídico tiene implicaciones, en lo político, en lo económico, como vimos que el presidente se expresó al momento de decir la cantidad de haitianos que tienen el beneficio de la salud, tienen el beneficio de la educación, tienen el beneficio de la mano de obra, vemos cómo ciertamente impacta de forma económica y, por qué no, política nuestro país. Entonces, tenemos que entender que una cosa es, y en ese sentido nosotros saludamos la defensa que se ha realizado, ¿de qué? De la soberanía. Pero esa soberanía tiene que siempre ampararse en la Constitución y en los principios supranacionales que nos rigen. Hay un artículo que se obvió en la decisión del Tribunal Constitucional y que prácticamente todo el que la defiende obvia, que es el artículo 74 de nuestra Constitución, que es el que establece que los tratados internacionales son, de los que nosotros somos signatarios, se aplican con igual jerarquía o con jerarquía constitucional, como tal lo expresa nuestra Constitución. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos derechos fundamentales, que esa potestad o esa vigilancia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos es ajena. Nosotros tenemos que valorar al momento de aplicar una conducta o una decisión, ver lo que ocurrió, valorar lo que se establece como política de derecho internacional. Y aquí es que viene el tema de por qué hemos visto este ataque, no solo de estos países, sino también de la misma Corte cuando se apersonó a presentar o a hacer un levantamiento de lo que aquí ocurrió. Eso fue en el mes de noviembre. Vimos como toda la prensa nacional fue a esa rueda de prensa, donde de alguna manera todos tenían inquietudes y se hicieron levantamientos, no solo de las decisiones judiciales, sino también entrevistas, entre otras tantas cosas que nosotros entendemos que ya con el tiempo se irán esclareciendo y que ciertamente todo caerá por su propio peso. Hemos visto posturas de personas como Carlos Salcedo, que forma parte del Gabinete de Cultura. Hemos visto posiciones como Eduardo Jorge Prat, hemos visto posiciones de Nacef Perdomo, hemos visto posiciones de diferentes constitucionalistas, hombres y mujeres que son dominicanos, que valoran la Constitución, que respetan los principios con los que se fundó esta patria. Y si hiciéramos alusión a ello, también al padre de la patria, cuando dijo la ley nunca jamás podrá ser irretroactiva, que será con la frase que concluiremos, yo creo que todos y cada uno de acuñar, abrazar esos principios constitucionales, pero no podemos dar la espalda a las formas en cómo debe de ser aplicada la ley, a las formas en cómo tiene que el derecho respetarse y al respeto que tiene que existir o coexistir entre los diferentes poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. La posición que ha asumido el presidente, nosotros la entendemos desde el poder judicial, claro, él tiene
defender las posiciones o sentencias que ha emitido un tribunal, en este caso, más que la sentencia, el actuar político, y el tribunal va a tener que defender su sentencia ante los señalamientos que hagan juristas o más bien la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado responderá porque será responsable de la decisión que pueda bien tomar la Corte Interamericana, si así fuera eventualmente, pero más que eso, de ese ataque, vamos a llamar multinacional, que ha venido a cuestionar cómo en República Dominicana se están respetando los derechos fundamentales. Nosotros en ese sentido creemos que ya viendo el tema citado de Gianni Bosico, viendo cuál ha sido la postura de nuestro país en la persona del presidente, que es la postura de la mayoría en el sentido de que ciertamente debemos regular esta condición y que nosotros no estamos contrarios a que se regule y que a partir del 2010 se hiciera todo este plan, se ejecutara todas estas situaciones anómalas que estaban ocurriendo, pero no así violar el principio de irretroactividad de la ley, de la propia Constitución, violar los tratados internacionales que nosotros de manera libre y voluntaria hemos suscrito y que han sido refrendados o amparados en el Código Procesal Penal, en la Resolución 1920 de nuestro propio Estado, así como también un sinnúmero de normas que amparan este tipo de prerrogativas. Nosotros creemos ciertamente que nuestro país tiene el llamamiento de observar y vigilar con que nuestra nacionalidad se respete siempre y siempre al amparo de lo que establece nuestra Constitución, sin dar espaldas por intereses que no tienen que ver con el apego a la ley. Nosotros vamos a concluir con la sección jurídica, ya con la frase final de lo que es Justicia para Todos, que quisimos traer del ideario de Duarte, que dice: la ley no puede tener ni podrá tener jamás poder irretroactivo. Y es así porque en razón de esos principios duartianos, en razón de esa visión liberal, garantista, fundadora de esta patria, nacionalista, siempre y siempre y siempre el interés por la justicia prima, por el principio pro hominem, entre otras tantas cosas. Agradecemos a Judy, a Nicolás y a todos ustedes por estar con nosotros en esta sección Justicia para Todos, un compromiso social siempre con usted, con el ciudadano. Hasta la próxima, si Dios lo permite.